Padre, gracias por el tiempo que podemos gastar ahora para invertirlo de la mejor manera que lo podemos invertir en lo eterno. Señor, tu palabra es eterna y nuestra alma es eterna y esos dos elementos tienen que tener una relación estrecha para poder disfrutar de la eternidad, Señor. Así que queremos utilizar este tiempo para pensar, concentrarnos en todas las estipulaciones que tienes para nuestro corazón, para que tú sigas haciendo tu obra en nosotros. Necesitamos tu palabra. A veces no podemos medir cuánto la necesitamos, pero de hecho la necesitamos y mucho, y te pido que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestra vida y que, Señor, que sea de edificación, que podamos, Señor, ser prácticos en aplicar los principios también, en arrepentirnos, y confronta nuestro corazón con tu palabra. No buscamos una estimulación emocional, ni siquiera un discurso que tenga que ver con algo que sea superficial, Señor, sino queremos tu voz, queremos que tú hables y queremos obedecer, Señor. Ayúdanos a quitar cualquier resistencia de nuestra vida que nos aleje de ese objetivo y que lo hagamos para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. El 31 de octubre de 1517, un pastor allá en Alemania clavó, como seguramente muchas otras veces, un papel, un documento que contenía 95 tesis. 95 tesis que tienen que ver directamente con el corazón del Evangelio. Ahora, ¿qué hizo diferente este documento a otros que probablemente lo haya clavado ahí en esa misma pared o en esa misma puerta, mejor dicho? Bueno, el contexto en el que se dio este documento. Porque la iglesia en este tiempo había dejado la suficiencia de la Escritura, habían hecho de los medios de gracia su mínima expresión y habían puesto su foco en otras cosas que no mostraban la dependencia en el Señor. Habían desplazado la autoridad de las Escrituras, habían distorsionado la interpretación de las Escrituras y la autoridad pasó a ser el ser humano. Pronto los falsos maestros se fueron propagando y fueron siendo ordenados como si serían maestros que Dios había levantado, ¿no? Entonces este hombre levantó su voz. Levantó su voz en lo que realmente deberíamos reconocerlo no como una reforma protestante, sino más bien como una revolución hermenéutica. Él dijo, el Evangelio no se trata de lo que están diciendo que se trata, sino que el Evangelio consiste en eso, en esto. Y la iglesia tiene que cumplir esta función. La iglesia deja de ser iglesia si se aparta de la Escritura. Y nosotros cuando vamos a la Escritura también podemos ver algunas iglesias que necesitaban depender de Dios de manera urgente. Y esa es la iglesia a la que les va a escribir Santiago. Ellos habían estado atravesando diferentes pruebas. Imagínate, tuvieron que haber salido huyendo por la persecución judía de su lugar. Dejaron sus casas, sus trabajos y se encontraban ahí en alguna parte del Imperio Romano. Muchos estaban pasando situaciones de salud, muchos estaban pasando situaciones difíciles en cuanto a cómo se iban a sostener. No tenían el dinero, no tenían los recursos. Cuando iban a buscar trabajos, se presentaban delante de los gentiles y los gentiles, como ellos eran judíos, no los contrataban, no tenían trabajo. Pero cuando iban a otro judío, como ahora se habían hecho cristianos, tampoco los aceptaban. O sea, los rechazaban los gentiles por ser judíos y los rechazaban los judíos por haberse hecho cristianos. Así que esta gente estaba atravesando situaciones difíciles y necesitaba ser afirmada. Ahora, lo que hace Santiago durante toda la carta no es ponerse a llorar con ellos, ni siquiera a alimentar un sentimiento de autocompasión, sino que lo que hace es decirle, ustedes son hijos de Dios. Él apela a su identidad y les va a dar exhortaciones, les va a dar órdenes, imperativos, mandamientos que debe cumplir el Hijo de Dios, sea cual sea la circunstancia en la que se encuentra. Y cuando llegamos al capítulo 5,
lo que podemos ver es la conclusión de cada uno de los temas que fue tratando a lo largo de la carta. Por ejemplo, tenés ahí la sentencia sobre las personas que tenían más posesiones, sobre los ricos impíos. Luego en el versículo 7 al 11 concluye el tema de las pruebas que atraviesa toda la carta, ¿no? En el versículo 12 podemos ver cómo ya se pone un punto final sobre el uso de la lengua. Y en esta sección que vamos a ver del versículo 13 al 18, Santiago los va a exhortar a avanzar en su santificación, independientemente de cuál sea la situación específica en la que se encuentra cada creyente. Todos tienen que avanzar en su lucha contra el pecado, todos tienen que prestar atención a estas exhortaciones que va a hacer Santiago. Y todo esto, en el contexto, es visto frente a la venida de Cristo. O sea, mientras Cristo regresa por los suyos, el creyente tiene que avanzar en madurez. No estamos acá en el paréntesis entre que conocimos a Cristo y la venida de Cristo, nuestra reunión con Él, en una nebulosa, como a la deriva. A ver, que me pase lo que me choca. No. Tenemos que ser intencionales en nuestra santificación. Ahora en eso se tiene que ocupar la iglesia. Así que la idea central de todo este pasaje tiene que ver con esto, ¿no? Santiago va a exhortar a los creyentes a hacer uso de los medios de gracia que Dios concedió a la iglesia. Estos medios de gracia van a servir al creyente para afrontar las diferentes situaciones de su vida espiritual. Y a su vez estos medios de gracia, si el creyente hace uso de eso que el Señor estableció, va a demostrar si realmente es un verdadero creyente o no. O sea, esto no es solamente un fin en sí mismo, sino que esto tiene que ver con la identidad de aquellos que fueron salvos, ¿no? Estas son las exhortaciones finales de Santiago en esta carta, ¿no? Él ya los exhortó en las verdades del Evangelio y cómo tienen que vivir conforme a su identidad. Y en esta sección los va a exhortar a tomar los medios de gracia, que algunos están explícitos y otros de manera implícita los podemos ver, pero estos medios de gracia que Dios otorgó a la iglesia para que el creyente, para que la iglesia pueda vivir conforme a lo que ya es. ¿Qué es lo que apartó a la iglesia en un momento de su verdadera identidad? No prestar atención a estas cosas que va a mencionar Santiago ahora en este pasaje. Así que cada uno de los que estamos acá también tiene esta necesidad, ¿no? De hacer uso de los medios de gracia que Dios ha dado. Todos tenemos que usar todos los medios de gracia. No es utilizar uno o ser selectivos, es agarrar todo para poder ser consistentes con la verdad. Así que al igual que los destinatarios originales, nosotros necesitamos que se nos recuerde una y otra vez quiénes somos, para qué estamos acá en la tierra, pero también, como diría Juan, ¿no? Que ahora somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer mientras se manifieste todo lo que vamos a hacer? Bueno, el que tiene esta esperanza de que un día va a ser como Cristo, lo que está haciendo ahora es luchar contra el pecado. Dice, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta es nuestra realidad, es vivir conforme a lo que somos, hijos de Dios. Eso es lo que somos. Así que Santiago va a adjuntar a estas exhortaciones los recursos para obedecer y avanzar a esta gran meta que tenemos como iglesia. Y fíjate, vamos a dar lectura con eso en mente, del versículo 13, dice así la palabra del Señor. ¿Está alguno afligido? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hasta ahí nomás la palabra del Señor. Entonces el título en esta mañana es Exhortaciones necesarias
para una iglesia dependiente. Estas son las exhortaciones necesarias, urgentes, básicas, que debemos atender si queremos depender, si queremos ser una iglesia que depende del Señor y que va a permanecer siempre. Sin esto no se puede. Y la primera exhortación está ahí en el versículo 13, la primera parte dice: ¿está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. Así que la primera exhortación es la siguiente: intensifica tu vida de oración cuando tu fe exija un alto precio. Intensifica tu vida de oración cuando tu fe exija un alto precio. Y el medio de gracia que Dios nos da ahí es la oración, claramente, ¿no? ¿Está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. Él va a introducir este apartado con una pregunta real. ¿Qué tiene que hacer aquella persona que está afligida? ¿Y cuál es el motivo de su aflicción? Para saber cuál es el motivo de su aflicción deberíamos prestar atención a la palabra afligido ahí. La palabra afligir está en un tiempo presente y esto nos dice que no es que cada tanto está afligida esta persona, sino que está experimentando una angustia constante. Hay algo que está afligiendo su corazón y se mantiene en el tiempo. Está constantemente afligido. Este verbo llamativamente aparece 4 veces en el Nuevo Testamento y nos deja ver en qué contexto se usa. Por ejemplo, en 2 Timoteo, no hace falta que lo busques, en 2 Timoteo 3:2, Pablo le va a decir a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, Pablo asocia el sufrimiento que tiene que pasar Timoteo a ser fiel a Dios. Tenés que experimentar el sufrimiento como buen soldado. Y claro, cuando vos ves un soldado, el soldado no está diciendo: no, pero no voy a hacer esto porque me va a llevar a sufrir esta. Voy a tener sueño, voy a estar cansado, quizá pase hambre, me van a herir, me voy a lastimar, me voy a raspar el brazo. No está pensando eso el soldado, ¿no? Ya sabe que todo eso está dentro del plato. Él tiene una meta fija, entonces él está dispuesto a sufrir. Entonces Pablo le dice a Timoteo: sufrí penalidades como buen soldado de Jesucristo. Vos tenés la mayor de las causas. Y claro, Pablo no dice algo que no hace, ¿no? Porque en 2 de Timoteo 2:9 dice: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Y está utilizando la misma palabra de 1 de Timoteo y de Santiago, pero ahora en su propia experiencia. Pablo dice: yo sufro por esto, soy afligido por esto. Y es por causa de la verdad. Y en 2 Timoteo 4:5 también dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Hay que soportar las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo lo que le está diciendo a Timoteo acá es que mientras él hace el ministerio, va a ser afligido. Mientras él esté haciendo la voluntad de Dios, va a venir la aflicción a su vida. Va a haber situaciones en las cuales él no es que él quiere que pase eso, pero va a suceder por causa del evangelio. Hay veces que las personas parecen estar de acuerdo con muchas de las cosas que hacemos y hasta te pueden elogiar, ¿no? Pero hay veces que la forma de vida de un creyente puede incomodar a otros y te van a tratar de manera hostil. Te van a dar menos importancia en un trabajo, por ejemplo. Te van a descartar en una reunión. No te van a tener en cuenta. Bueno, eso no es nada, ¿no? Acá Pablo está diciendo: podés morir. O sea, imagínate, ese es el punto más alto, ¿no? Y incluso Santiago mismo utiliza esta palabra en el contexto inmediato, en el versículo 10 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Así que ellos tenían que pensar en esto. Y ahora Santiago dice: bueno, ¿está alguno afligido? ¿Acaso ustedes vivieron como los profetas que hablaron en el nombre del Señor y fueron afligidos? Y podemos pensar en tantos profetas, ¿no? Que sufrieron, que tuvieron este ejemplo de aflicción. Isaías, Jeremías. O sea, hay tantos profetas que terminaron siendo martirizados, menospreciados por este mundo, ¿no? Ahí en el anonimato, por ejemplo, Daniel al final de sus días. Y vos ves esto y ahora Santiago toma esa palabra y la aplica a alguien de la congregación. Y es como si le dijera: hermanos, ¿hay alguien que está padeciendo por causa del evangelio acá?
¿Hay alguien que está sufriendo porque ahora conoce la verdad y quiere vivir esa verdad? ¿Hay alguien así? Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona? Esa persona no tiene que renegar, no tiene que vacilar en sus convicciones. Esa persona tiene que avanzar. ¿Y cómo puede depender del Señor en medio de esta situación? Bueno, tiene que intensificar su vida de oración. Haga oración. Ahora, haga oración no es, bueno, tómate un tiempito esta dosis de oración y después todo va a ir bien. No, 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 no. Acá es el haga oración nuevamente, está en tiempo presente. Tiene que hacerlo todo el tiempo. La voz del verbo nos indica que esto es algo que él tiene que hacer. Haga oración. Esto es lo que tiene que hacer. Tiene que intensificar su vida de oración porque esto va a demostrar su dependencia en el Señor. Así que él no es tímido en la oración, no es casual en la oración, es intencional en la oración, es agresivo en la oración. Él va a orar porque esto es lo que le va a sostener. Señor, gracias porque estoy en medio de esta situación, aunque me están tratando de manera injusta. Yo sé que no es por mi pecado, es por tu causa, es por Cristo. Gracias porque te pude ser fiel a pesar de la presión de las personas. Me mantuve. Gracias y orar al Señor y pedirle fortaleza para ser guardado aún de lo que va a venir. Esto no significa que la situación se va a solucionar. Ahí la recomendación la orden de Santiago no es, bueno, está alguno sufriendo por causa de Cristo, trate de evitar los problemas y solucione las cosas de esta manera. No, 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 no. Dependa del Señor. Quédese en esa situación dependiendo del Señor. Y lo más interesante es que acá no hay una promesa de que las cosas van a cambiar. Pero tu fe se va a solidificar. Esa situación no va a pasar si Dios no quiere que pase. Quizá tengas que lidiar toda tu vida con esa presión. No pasa nada. Haga oración. Mientras esta persona se mantiene constante, dependiendo del Señor, no va a ser en vano. Así que esto es necesario como iglesia, porque ¿sabes lo que hace la prueba? Muchas veces la persecución, la hostilidad en contra del Evangelio, hace que las personas se desalienten y que los que estaban dudando en su fe sean arrastradas por el mundo y se acomoden al mundo, ¿no? Pero la oración es lo que va a hacer que la persona y que la vida de la iglesia se mantenga constante a pesar de sus contradicciones. Esto es algo que dice Santiago, pero Jesucristo mismo nos da un ejemplo de oración cuando se está pagando un costo alto por la fe. Ahí en Mateo 26, él va a orar, ¿no? Ahí dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Y por qué estaba triste Cristo? Porque él estaba pagando un precio por lo que tenía que hacer. El Evangelio requería un alto costo. Él pagó el costo más alto que cualquiera podría pagar. Él pagó el costo real por la salvación. Así que él oraba al Señor, oró al Señor. En Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por causa de su temor reverente. Pero fue a la cruz, fue a la cruz igual. Pero ¿cómo se fortaleció? ¿Cómo atravesó esa hostilidad? En oración, dependiendo del Señor. No tomando cartas en el asunto, no buscando vengarse con sus propios recursos, sino encomendando al Señor todo. Encomendando al Señor todo. Así que alguien está sufriendo por la fe, por la obediencia a la verdad. ¿Estás afligido, hermano, por eso? ¿Estás enfrentando situaciones difíciles por causa del Evangelio? Ora al Señor. No dejes de orar. No trates de buscar manipular situaciones para que cambien. No luches con eso. Si vivís el Evangelio, vas a padecer por el Evangelio. Ora al Señor. Depende del Señor. Ahora, quizá no estás siendo afligido por causa del Evangelio, pero también hay aflicción en tu vida, ¿no? Así que podríamos sacar una posible aplicación también. Pruebas llegaron a tu vida de manera inesperada. La orden sería la misma, ¿no? Ora al Señor. Depende del Señor. Dios se agrada en escuchar de parte de nuestros labios lo que está afectando nuestro corazón. Así que oremos al Señor.
si la oración no es un hábito constante en nuestra vida, entonces en los momentos de aflicción vamos a buscar cualquier medio, cualquier recurso, menos el recurso de la gracia de Dios que Él nos otorga en la oración. Y preguntas que nos podemos hacer. ¿Cómo estamos cultivando una vida de oración hoy? ¿Cómo estamos siendo intencionales en nuestra vida de oración? Y quiero darte algunos consejos. Primero, si hoy no estás disfrutando de una oración activa, de una vida de oración activa con el Señor, lo primero que hay que hacer es arrepentirnos de la soberbia que nos hace creer que no necesitamos orar. Porque no es descuido, no es que me cuelgo y no oro al Señor, o estaba tan apurado y salí sin orar. Es nuestra soberbia, hermanos. El soberbio no ora. En el capítulo 4, Santiago lo dejó ver de esa manera, ¿no? Ustedes no piden. ¿Y cuál era el problema que tenían esas personas que no oraban? El orgullo. Creen que no necesitan depender del Señor. Así que primero tenemos que arrepentirnos de nuestra soberbia y establecer un plan activo, un plan claro, medible, realista de oración. Una lista de oración que refleje nuestro deseo de crecer en el entendimiento bíblico, una lista que contenga fortaleza, pedirle a Dios fortaleza para enfrentar la oposición al Evangelio, una lista clara en cuanto a nuestra lucha contra el pecado, que muestre interés en los perdidos, en la obra misionera, que en nuestra lista también esté la gratitud a Dios, su bondad, el reconocimiento de su soberanía. Pero en esa lista de oración también deberemos comprometernos a orar por otros por estas cosas, ¿no? Y pedirle a su vez a otros que oren por nosotros, como lo vamos a ver un poco más adelante. Pero también si crees que estás padeciendo por causa del Evangelio, no te quedes con eso, listo, voy a orar, no. Compartile a otro. Quizá pensás que estás sufriendo por el Evangelio, a lo mejor hay un patrón que está mal en tu vida y eso es lo que te lleva a estar sufriendo. Y otro puede evaluar eso, lo puede ver quizá con claridad y te puede decir, mirá, sí, oremos, pero no es por causa del Evangelio que estás sufriendo. Es porque tenés un carácter pecaminoso y las personas te están recriminando que sos evangélico y que contestás de esta manera. Entonces eso no es sufrir por causa del Evangelio, eso es por tu pecado. Pero nos ayuda eso, nos ayudaría mucho a saber si realmente qué es lo que está afectando nuestro corazón. En segundo lugar, exhortaciones necesarias para una iglesia dependiente. Intensifica tu vida de oración cuando tu fe exija un alto precio, medio de gracia a la oración, pero glorifica a Dios cuando te mantienes obediente. Y acá el medio de gracia que el Señor nos regala es la alabanza. Glorifica a Dios cuando te mantienes obediente. ¿Está alguno alegre? Va a decir el texto. Capaz te suene difícil pensar en personas que en medio de este contexto están alegres, pero hay personas contentas. Algunas personas tienen que enfrentar diferentes problemas o diferentes tipos de problemas por causa del Evangelio, ¿no? Pero al mismo tiempo, otros que enfrentan estas situaciones están gozosos de obedecer. Ninguna de las dos cosas es condenable, ¿eh? El que está afligido por lo que está sufriendo no está pecando por eso. Tiene que orar. Pero el que está contento a pesar del costo alto que está pagando, que está alegre, tiene que alabar a Dios. Tiene que alabar a Dios. Y ahora vamos a ver por qué. Estos dos estados muestran lo que puede experimentar un creyente cuando está obedeciendo. Por un lado puede ser perseguido, debe orar, pero por otro lado puede estar experimentando el gozo y debe practicar esta verdad. ¿Qué es esta verdad? Alabar al Señor. Claro, Santiago ahora mira a un grupo de creyentes que están en pie, que pasaron toda la prueba de la fe. Desde el capítulo 1 ellos pueden decir y afirmar su corazón en todo lo que dijo Santiago. Sí, es verdad. Yo tuve gozo en las pruebas. Sí, es cierto, yo presté atención a la palabra de Dios. No cometí ningún tipo de imparcialidad cuando veía creyentes más pobres. Cuidé de las viudas. Cuidé mi lengua. Me dediqué a orar y a orar por otros. Y así puede seguir la persona. No hice concesiones con el mundo.
busqué la sabiduría que viene de lo alto. Y la persona se va afirmando en su corazón y llega al final de la carta y parece que está contenta la persona, ¿no? Por todo lo que obedeció a Dios a lo largo de su vida. Y esto es bueno, pero a su vez es peligroso. ¿Cuál es el peligro de esto? El peligro es el orgullo del corazón. Es que ahora esa persona se empieza a ver a sí misma como el gran creyente. El creyente que está tocado porque, con la varita mágica, ¿no? Porque todo lo que dijo Santiago, él lo está viviendo, lo está aplicando. Sí, yo esto. Y hace 5 años hice eso. Hace 3 años lo otro. Hace 20 años aquello. Sí, yo vivo todos los principios. No tengo nada que cambiar. Bueno, tengo muchas victorias para contarles. Un montón de luchas que he vencido. Cuántas cosas que podrían imitar de mí, ¿no? Y ahí la persona está contenta. Ahora, no está mal estar gozoso por obedecer la verdad. Pero por si eso se termina distorsionando tu corazón, acá está lo que tenés que hacer cuando obedeciste. Alabá al Señor. Cante alabanza. ¿Cuál es la cura para no exaltarme a mí mismo cuando todo parece ir bien? Bueno, el remedio es alabar a Dios. El creyente tiene que alabar a Dios. Y esto es una orden nuevamente. El tiempo, la voz, todo del verbo nos indica que se debe hacer inmediatamente. No le des margen a tu corazón cuando estás obedeciendo. Alaba a Dios automáticamente. ¿Le predicaste el evangelio a alguien que le tenías que predicar? Alaba a Dios. Gloria a Dios por eso. Te dijeron qué bueno esto, qué bueno lo otro. Está bien que lo reconozcan. Glorifica a Dios. No pierdas la oportunidad para alabar a Dios, para reconocer que tu obediencia viene de Dios. Dios es el que produce el querer, pero también el hacer, ¿no? Por su buena voluntad. Así que no hay nada de qué jactarnos. Pablo decía, de lo único que me puedo gloriar es de que Cristo me salvó. De la cruz de Cristo. Después, ¿de qué puedo hablar de mí? Soy una persona débil, pobre, miserable. Alabemos a Dios. El que está alegre tiene que reconocer a Dios, su grandeza, sus perfecciones, debe gozarse en los propósitos de Dios. La alabanza tiene que ser una contemplación constante, absorta en la gloria de Dios. Debemos estar ahí, no debemos apresurarnos para dejar de contemplar su gloria, hermanos. Dejar de admirar su deidad. Rendir nuestra vida a Él, reconocer todo esto, ¿no? Debería ser el estado natural de nuestro como creyentes. La alabanza. Qué lindo hoy a la mañana fue escuchar acerca de Cristo, de su divinidad, de su humanidad. Ese es el lugar que debemos procurar, porque eso está engrandeciendo su nombre. Eso no tiene que sonar pesado en nuestros oídos. Cuando escuchamos de Cristo, nuestro corazón tiene que arder en alabanza. El Salmo 145, todo el Salmo es bueno leerlo, pero por cuestión de tiempo dice, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Y es interesante porque el salmista no solamente se queda en una alabanza individual, sino que él va a invocar a otros a alabar a Dios. El que está alegre, el que obedeció, cante alabanzas. Literalmente ahí es cante salmos. Qué oportuno, ¿no? La palabra ahí que se utiliza es salmos. Algunas implicaciones de esto. Primero, los salmos podríamos interpretarlos como estas canciones dirigidas a Dios en forma de oración. Así que la oración, lo que va a hacer en todo este pasaje, va a atravesar cada uno de los medios de gracia. Porque la oración muestra dependencia, ¿no? En segundo lugar, los salmos son directamente la palabra de Dios. Tremendo. ¿Qué tiene que cantar? La palabra de Dios. Tiene que alabar a Dios con la verdad de Dios. Cuando alguien está gozoso de obedecer la verdad, lo que tiene que hacer es afirmarse en la verdad que está obedeciendo. Afirmarse en la verdad que está obedeciendo. Si estás obedeciendo la Biblia, afírmate en la verdad que estás obedeciendo, que está en la Biblia. Canta canciones con un sentido bíblico. Qué maravilloso cuando cantamos estas canciones que tienen un contenido tan sólido, ¿no? Como por ejemplo la última que cantamos. Cuánto estimula nuestra fe, ¿no? Y cuando son las palabras mismas de Dios, tremendo también.
Hay muchas maneras en las que podemos alabar a Dios. Claro que alabar a Dios no es solo cantar, pero el texto se refiere a cantar. En este caso específico es cantar. Y el cantar es el resultado de una vida que obedece, de una vida que le obedece. Así que muchas veces decimos, bueno, hay que cantar fuerte esta canción. Y está bien, hay que seguir diciéndolo. Pero, ¿sabes? Una de las razones por las cuales nuestra voz es tímida, no nos escuchamos ni a nosotros mismos, no es porque cantemos feo, es por la desobediencia. ¿Qué tenemos para alabar a Dios si no tuve victoria? ¿De qué le voy a cantar a Dios si no tengo obediencia en mi vida? Así que el problema no es la afinación, sino es la obediencia. Es la afinación, ahí pasa por otro lado. Así que el ánimo está en obedecer a Dios para poder cantarle como Él se merece, como Él quiere que le cantemos. Cuando estamos agradecidos por tener victoria, al cantar estamos reconociendo lo insignificante que nosotros somos, porque estamos mirando a alguien que es más grande. Hay algo más grande que es Dios. Cantar directamente es la muerte del yo, porque ¿a quién le cantamos? A Dios. Me estoy muriendo. Porque mi carne está escuchando algo que no le gusta reconocer. Está reconociendo a Dios y le está alabando. Y tenemos que forzar nuestro corazón a escuchar de la grandeza de Dios por medio de la alabanza. Nuestro duro corazón muchas veces lo que presenta son estos síntomas de sordera crónica, ¿no? No le gusta escuchar que hay algo más grande que nosotros mismos. ¿Cómo aplicamos esto? Bueno, canta al Señor. Prepara tu corazón para alabar al Señor como Él quiere que le alabemos. Canta en tu casa, por ejemplo. Aprende a cantar las canciones que cantamos en la iglesia. Escuchalas, cantá. Practicá las canciones. Como familia, canten juntos. Aprendan quizás, si tenés la oportunidad, aprender a tocar un instrumento. Pero acá la aplicación tiene que ser así, necesaria. Es cante alabanza. No es algo místico, es cantar, es poner en acción esto. Recordar lo práctico que es Santiago. Así que hay muchas formas en las cuales podemos ir creciendo en esta alabanza. Recordemos que cada domingo nos estamos preparando para la alabanza mayor. No desperdiciemos, no nos demos el lujo de desperdiciar el tiempo de canto, de alabanza en la iglesia. ¿Sabes? Si hay un punto cúlmine de la alabanza es la que se da en el contexto congregacional. Cantá en tu casa, cantá con tu familia, pero uní tu voz a otros santos para cantar al Señor. Dice en el Salmo 22 que Él habita en la alabanza de su pueblo. Esto es lo que Dios quiere. Esta es la alabanza que agrada a Dios. No es que individualmente no le guste, pero Él dice que su presencia de aprobación está en medio de la alabanza de su pueblo. Hermanos, hablamos demasiado de nosotros mismos, de nuestros gustos, nuestras preferencias, lo que nos pasó, nuestros ídolos. Hablamos un montón, sin saber que son nuestros ídolos, ¿no? Pero hablamos un montón de las cosas. Dejemos un poco de hablar de nosotros mismos y empecemos a hablar de Dios. Empecemos a alabarle a Él, empecemos a mirar al Señor. Entonces, exhortaciones necesarias para una iglesia dependiente: intensifica tu vida de oración cuando tu fe exija un alto precio, glorifica a Dios cuando te mantienes obediente. Esta es la alabanza corporativa. En tercer lugar, y quizá esto sea lo más largo, pero necesario también, insiste en pedir ayuda cuando te hallas en debilidad espiritual. Insiste en pedir ayuda cuando te hallas en debilidad espiritual. ¿Y cuál es el medio de gracia acá? El liderazgo de la iglesia. Este texto, por otro lado, fue un motivo de debate entre muchos maestros, comentaristas, porque hay algunos elementos, por ejemplo, algunas preguntas que se hacen. La enfermedad que se menciona acá, ¿es una enfermedad física o es una enfermedad espiritual? Tenemos una promesa de sanidad en el versículo 15 cuando dice: la oración de fe sanará al enfermo, salvará al enfermo. ¿Acaso este texto nos está dando una receta para curar toda enfermedad cuando dice: oren por él, ungiéndole con aceite?
¿Es todo esto lo que dice el texto? Bueno, veamos en el contexto a qué se refiere. Y comienza de la misma forma, ¿no? Con una pregunta. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Primero tenemos que entender bien esta palabra enfermo. El verbo acá lo podemos traducir con más precisión como debilidad. Y puede ser una debilidad física o una debilidad espiritual. Así que ¿está alguno débil entre vosotros? Y para eso veamos el rango semántico de esta palabra. En los evangelios se aplica frecuentemente para hablar de la debilidad física, salvo en 2 oportunidades que habla de una debilidad espiritual. Es necesario definir esto. Y en una oportunidad, por ejemplo, dice Jesucristo que la carne es débil, Mateo 26, 41. Ahí se refiere a una debilidad espiritual cuando se menciona la carne. Pero cuando dejás los evangelios y seguís avanzando en las cartas, ya el sentido de la palabra debilidad tiene que ver con una referencia espiritual. Ya ahí hablamos de una debilidad espiritual. Por ejemplo, en las cartas de Pablo, en 1 Corintios 2:3 dice Pablo la debilidad de la carne. En Romanos 14:1 habla de los débiles en la fe. En 1 Corintios 8:9 habla de la libertad que tienen los creyentes para que no vengan a hacer tropiezo a los débiles. Y en Romanos capítulo 5 se nos describe nuestro estado antes de conocer a Cristo. ¿Cómo era nuestro estado espiritual? Cuando éramos débiles, dice. No teníamos fuerza para hacer la voluntad de Dios. Cristo nos salvó, ¿no? Así que tenemos algunos pasajes de los evangelios que se refieren a una debilidad física, pero la tendencia de las cartas apunta a una debilidad espiritual. Y de hecho, Santiago es una carta, ¿no? Así que deberíamos tomar ese contexto epistolar para poder traer ese sentido a este pasaje específicamente. A su vez, cómo va desarrollando el autor el flujo de la idea, también nos va a hacer llegar a la misma conclusión. Está hablando de una debilidad espiritual. Cuando alguien está afligido, ¿a qué se refiere? ¿A algo espiritual o algo físico? A un problema espiritual, ¿no? Porque dice, ¿está alguno afligido? Haga oración. Así que la aflicción tiene que ver con algo espiritual. La alegría también tiene que ver con algo espiritual. Y hay una tercera pregunta, van en orden estas 3 preguntas. Uno es, ¿está alguno afligido? Haga oración, problema espiritual. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza, una situación espiritual. ¿Y está alguno débil entre vosotros? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Por qué vamos a cambiar el sentido? ¿Por qué a las otras 2 preguntas le vamos a dar un sentido espiritual y ahora por capricho le vamos a dar a esto un sentido físico? No, debe estar hablando de una debilidad espiritual. Y de hecho, así lo está haciendo. Esta es la lógica del pasaje y a eso se refiere. Así que el autor, Santiago, toma un tiempo para hablar de un grupo de creyentes que están obedeciendo. Unos sufren por su fe, otros están gozosos por obedecer la verdad. Pero hay algunas personas que no están obedeciendo, pero son creyentes. Están dentro de la iglesia, pero han resistido la verdad. El evangelio no está impactando su corazón, su vida. Hay creyentes que pueden estar aún dentro de la salvación, pero no están obedeciendo. Y llegaron a un agotamiento espiritual, a una debilidad espiritual, que ya no pueden hacer nada ni siquiera por ellos mismos. Y hay algo que va a recomendar Santiago. Un creyente verdadero puede caer en este estado de debilidad espiritual extrema, hermanos. Es cuestión de tiempo y de mentira. De tiempo y de mentira. ¿Cómo funciona esto? Bueno, introduce una mentira en tu corazón y déjala que progrese en el tiempo. Y te vas a encontrar en un estado de debilidad. Claro, a veces esto sucede de forma rápida, pero la mayoría de las veces esto es lento. Es como la humedad y las grietas, ¿viste? Se va filtrando de a poco. Y se va agrietando todo hasta que se termina cayendo. Vos tocás esa pared y se mueve, está débil. No te apoyes en esa pared. Por ejemplo, no te apoyes en la pared que está ahí atrás. Está débil. Eso no pasó cuando lo pusieron a la pared. Pero algo fue sucediendo en el tiempo, muy despacio, muy de a poco, que fue debilitando
a esa pared. Así se debilita la vida espiritual. Así que mentiras pueden ser la autocompasión, mucho de sí mismo, mucho de su propia situación, casi de manera inconsciente, ¿no? Suma de malas decisiones. Decidió mal esto, decidió mal otro, y vos te pones a contar, pero otra vez, o sea, todo suma malas decisiones. ¿Qué traen eso? Debilitamiento espiritual. Traen debilitamiento espiritual en el tiempo. Entonces llega un momento donde los pecados abruman de tal manera que ya no hay fuerzas para avanzar en la comunión con Dios. No se puede avanzar. Si se avanza es por inercia, pero para no llamar tanto la atención, pero hay debilidad extrema. En esos momentos de gran crisis, esa persona, ese creyente débil necesita de otros. Sí o sí necesita. Siempre necesitamos de otros, pero en este caso no puede solo, de ninguna manera. Así que el creyente que no discierne, que no trata con el pecado, con la vida espiritual de manera adecuada, pronto va a estar en debilidad espiritual. A cada uno de los que estamos acá nos puede pasar esto. Todos podemos experimentar este estado. Ya vamos a ver cómo se puede evitar esto, pero pensemos si es que estamos en ese estado, ¿no? Cuando ahí lo prioritario no tuvo lugar en la vida, sino que me fui acomodando a lo que me quedaba bien, a lo placentero. La agenda personal, mi agenda personal va desplazando todo hábito piadoso. La oración, la alabanza no son una prioridad en mi vida. Entonces, si hay fe genuina, bueno, esta fe está débil y no puede mantenerse sola. Este creyente está derrotado, abatido, no puede avanzar. Tristeza, amargura, falta de gozo, no ve esperanza, no hay algo que en el futuro diga a la persona, pero ¿para qué hacer esto? Dolor. Todos esos agentes van a controlar la vida de la persona débil. Todo, todo. Y se va a ver como una víctima de todas esas circunstancias sin entender qué es lo que le está pasando. Hay un punto tal de debilidad que aún esas cosas en las cuales yo personalmente tengo que ser responsable, no las puedo hacer solo. Y necesito que otro lo haga. ¿Te has encontrado en alguna clase de debilidad espiritual de esta manera? Donde todo parece difícil, cuesta arriba, no puedes dar ni siquiera un paso. Quizá no tal cual de esa manera, pero en algún grado de debilidad puede ser que te hayas encontrado. ¿Qué debe hacer el débil? Bueno, dice, llame a los ancianos de la iglesia. La exhortación acá, la orden es llame. Esto literalmente significa solicitar la presencia de alguien. Es un imperativo, también es una orden. Nos sugiere que debe hacerse de forma inmediata esto. Se tiene que hacer. El débil tiene que llamar, porque el débil va a ser afectado por ese llamado, ¿no? Y claro, esto es natural. Uno tiende a distorsionar las cosas. Si hay alguien que está débil, lo primero que pensamos es, che, hay que ir a rescatar a esa persona. Hay que ir a levantarla. O sea, está mal, está desalentado, está débil, hay que ir y sostenerla. Pero Santiago está diciendo otra cosa acá. Santiago está diciendo, el débil tiene que ir a llamar. Tiene que llamar el débil. El que necesita esa restauración tiene que ir a buscarla. Tiene que buscar, y específicamente lo dice. Llame a los ancianos de la iglesia, dice. Ahora, esto es natural en realidad. Te duele la pierna, la cabeza, el estómago y te estás revolcando de dolor en tu cama. ¿Y qué pensás en ese momento? Hoy estos médicos tan indiferentes que no me vienen a ver, no me vienen a visitar. ¿Por qué son tan malos? No tienen amor. Estudiaron toda su vida esto y ahora que yo necesito esta solución, necesito que me atiendan, todo lo que estudiaron no sirve para nada al final, porque no se preocupan por mí, no tienen compasión. No haces eso si estás enfermo, ¿no? Si te duele la muela, si se te metió algo en el ojo, ¿qué haces? Llamás al médico. O directamente vamos al médico, ¿no? Pero está débil. Bueno, llama a la ambulancia. Pero llamar. La debilidad nos tiene que llevar a eso, a llamar, a buscar. Es el débil el que tiene que llamar acá. Hay una responsabilidad para los ancianos, sí, específica. Pero no nos confundamos, hermanos. El que está débil tiene que buscar. Tiene que buscar. Eso es lo que el texto dice. ¿Y a quién tiene que llamar? Bueno, ahí hay una orden directa ahí.
tiene que llamar a los ancianos. Es interesante porque Santiago es una de las cartas más antiguas del Nuevo Testamento. Sin embargo, acá ya vemos un liderazgo bíblico de ancianos. Hermanos, esto pesa en mi corazón, ¿no? Y quiero que también pese en el tuyo. Oremos, hermanos. Oremos para que de nuestra iglesia se levanten hombres fieles que puedan modelar los principios, que haya hombres ordenados bíblicamente en el liderazgo de nuestra iglesia. Nuestra iglesia va a ser deficiente mientras eso no suceda. Entonces necesitamos estos líderes, estas personas que el Señor, que el Espíritu Santo ordenó y que como congregación lo único que hacemos es decir, sí, es verdad, el Espíritu Santo quiere a esta persona acá. No la elegimos nosotros como iglesia, la reconocemos nada más. Eso es un paréntesis, ¿no? Pero estas personas a las cuales tiene que llamar al débil, Él las tiene que llamar porque Él no tiene la respuesta. Ahí no está diciendo el texto, bueno, el débil tiene que buscar cómo salir de esto. Tiene que encargarse de la situación y ver cuáles son las posibles causas y soluciones. No. No tiene que buscar soluciones el débil. Tiene que buscar personas. Estás en debilidad, busca personas. Pero no tiene la solución para... No importa la solución acá. El tema es la compañía. Acá quizá la persona no te puede decir todo lo que está en tu corazón. Dios sabe todo lo que está en tu corazón. Pero abrís tu corazón en tu debilidad y algo te puede ayudar. Y eso es lo que te va a sostener. Eso es lo que te va a sacar de ese estado de debilidad. No busques el consejo de Spurgeon porque no existe. Busca personas de carne y hueso. Busca personas. Eso es lo que el texto dice. Él necesita a estas personas. Pero específicamente el liderazgo de la iglesia debe ampararse en el liderazgo bíblico de la iglesia. No es que los ancianos tienen algo en sí mismo y que lo hace superior a los demás o que son más importantes que el resto de la congregación. No es por eso. Es por lo que Dios les confirió. Les confirió esta responsabilidad de atender este tipo de cuestiones. Hay un problema de debilidad espiritual y debemos asegurarnos de que estas personas que van a intervenir no tienen filosofías humanas pasajeras, sino tienen la verdad de Dios. Estos ancianos han demostrado un compromiso imperioso con el cuidado de otros. ¿Y cuál es la prueba de que ellos pueden cuidar la debilidad de otro? Su propio hogar. Ellos han cuidado su hogar, han cuidado su familia y por lo tanto pueden ayudar a otros. Estos líderes tienen batallas ganadas en diferentes frentes. Otros pueden ser parte de alguna manera, pero la responsabilidad recae necesariamente en los ancianos, en el liderazgo de la iglesia. Llame a los ancianos de la iglesia, dice. Hay un artículo definido, la iglesia. Esto nos define bien el objeto de la orden, ¿no? No son los ancianos de las iglesias, no son todos los ancianos que conocemos, sino los ancianos o liderazgo de la iglesia local a la que yo pertenezco. Esa es la voz. Eso es lo que necesito. Esa es la orden de Santiago. Este miembro pertenece a una iglesia y a sus ancianos tiene que llamar. ¿Recuerdan el caso genitivo que marca posesión? Bueno, de la iglesia está en genitivo. De la iglesia, los que pertenecen a esta congregación. ¿Estaría mal contar con el apoyo de otros hermanos sabios, de otros ancianos? No está mal. Solo que no se está honrando el texto en esta manera. Pero lo otro puede ayudar, pero tiene que estar el principio acá puesto, ¿no? Pero claro, hay etapas en la vida de la iglesia. No todas las iglesias comienzan con una pluralidad de ancianos y van avanzando todas, ¿no? Hay diferentes etapas, diferentes situaciones en las cuales no gozamos de esto directamente, ¿no? Por ejemplo, matizando nuestro propio contexto. No tenemos un liderazgo oficialmente ordenado. No hay eso hoy no está. Oremos por eso. Oremos por eso. Pero ¿cómo podemos aplicar entonces el pasaje? Bueno, me voy a morir en mi debilidad porque no tenemos ancianos. No es eso. La iglesia de Tesalónica tampoco tenía ancianos y era una de las iglesias más pujantes de todo el Nuevo Testamento. Una de las que Pablo le marcó mínimas cosas. La mayoría de las iglesias, muchas exhortaciones. Sin embargo, él reconocía la iglesia de Tesalónica y no tenía ancianos, pero tenía personas que trabajaban entre ellos
Y la exhortación de Pablo es: reconozcan a las personas que trabajan, a las personas que se están estirando en la tarea. Hermanos, nosotros podemos decir no tenemos un pastor ordenado bíblicamente, pero lo que sí tenemos es el cuidado del Señor, que no dejó la iglesia de Tristán Suárez a la deriva, sino que se provee de personas que, aunque no tengan el cargo, hacen la tarea pastoral. Y lo que necesitamos en realidad, no necesitamos a alguien con un título, necesitamos a alguien con el amor y la pasión para cuidar de otros. Eso es lo que necesitamos. ¿Tenemos eso? Sí, lo tenemos. Eso es lo que tenemos que buscar entonces. Así que una forma de aplicar el principio sería ese: llamar a las personas que están liderando, a las personas que están trabajando en la congregación cuando estás en un momento de debilidad, personas maduras. El Señor no nos ha dejado. Cuando la debilidad afecta a tu fe, si es que llegás a ese extremo, tenés que buscar. Escucha esto, porque lo primero que tu corazón va a tender a pensar es que me busquen. Y el texto no dice eso. Te vas a condenar solo si estás esperando que te busquen, porque el texto te manda a buscar. Ese es el hambre voraz que tenemos de buscar, de crecer, de fortalecer nuestra fe, que muchas veces es débil. ¿Y qué tienen que hacer los ancianos? Dice, oren por él, dice. Oren por él. Acá hay un prefijo que es como oren en presencia de él, delante de él. No es que los ancianos, bueno, ahora tienen que orar en su casa por este hermano que los llamó. Me llamó fulano, está débil. Bueno, vamos a orar. No. Tiene que ir en la presencia de este hermano débil y tiene que orar por él o sobre él. Ese por él nos deja ver sobre él. Esa oración tiene que ir a la presencia de Dios, pero todo el peso de esa oración tiene que caer en este hermano débil. Ahora te digo cómo funciona. Este hermano los convocó en un momento de debilidad y ellos van a orar sobre esta situación que está atravesando el hermano. Es tremendo lo que va a pasar en ese momento. Porque si hay una de las cosas que tiene que hacer un anciano es orar. Hay dos cosas que tiene que hacer: orar y estudiar la Escritura. O sea, tiene que predicar y orar. Así que en esto no puede fallar el anciano. El anciano tiene que ser fiel en esto, porque no tiene muchas cosas que el Señor le haya pedido. Oren por toda la iglesia y compartan todo el consejo de Dios. Listo, esas dos cosas, simple. Claro, te lleva toda la vida, ¿no? Pero es simple. Si fallás en esto, estás fallando en lo más elemental que el Señor te pidió. Así que tiene que orar por el hermano débil. Y expresa que pero no puede orar este débil, no tiene fuerza, ni siquiera para orar. Qué tremendo, ¿no? Llegar a ese momento. Nota que el hermano está en debilidad. Y en medio de la oración, ¿qué es lo que sucede ahí? El hermano débil va a ser testigo de algo que está siendo ajeno en su vida en los últimos tiempos, de una relación estrecha con Dios. Él está presenciando cómo estos hombres que aman al Señor y que le aman a Él y aman a la congregación y tienen un entendimiento claro de Dios, Él presencia esa relación que ellos tienen con Dios. Es tremendo. Y Él es fortalecido no porque le dieron una receta para hacer las cosas, sino que Él es fortalecido por escuchar esa oración. Imagínate ahí el anciano hablando de la bondad de Dios, de su soberanía, de los propósitos de Dios, poniendo delante del Señor esta situación de debilidad del hermano, llevando toda su carga a Dios y confiando en el Señor. Todo lo que el hermano débil no está haciendo. Él está presenciando ahora. Es real. Dios es verdadero. Entonces, Él va a ser fortalecido. Él va a ser fortalecido. ¿Cuánto nutre en nuestra fe esas oraciones robustas de hermanos que han avanzado en su vida espiritual, ¿no? ¿Cuánto estimula nuestra fe cuando les escuchamos orar? ¿Sabes? Muchas veces busco personas que predican y no me quiero perder cuando van a orar, porque nutre mi fe. Mira cómo se relaciona con Dios. Qué conciencia de Dios. Qué reverencia, sus palabras, su honestidad, su conocimiento de Dios. Todo eso trae fortaleza a nuestra fe. Imagínate en esta situación de este hermano débil. Él va a presenciar esta comunión con Dios y lo que va a hacer es anhelarla. Él también esto le va a dar conciencia cuán lejos está de Dios.
wow, yo estoy re lejos de tener una relación así. Y no es que esto me va a hacer más débil, sino que esto va a fortalecer mi fe porque me va a dar un hambre para poder vivir esto que esta persona está viviendo. Y después, no es lo único que tienen que hacer los ancianos. Dice, oren por él ungiéndole con aceite. Práctica rara, ¿no? Bueno, ahora hay que agarrar el aceite cocinero y ungir a la persona. No es el acto ceremonial religioso acá, de que se ungía, muchas veces se ungía a una persona que se la iba a ordenar rey, por ejemplo. O algunos pastores, esto se usaba como una práctica antigua. Pero acá ungir no tiene que ver con ese derramamiento del aceite para una selección o para una tarea puntual o una función o posición específica, sino que tiene que ver con frotar, con algo medicinal. El uso más bien es secular. Es lo que se usaba para curar. Las personas usaban el aceite como un medio medicinal. Así que ese es el sentido que tiene Santiago acá. O sea, la persona necesita algo, bueno, ungilo con aceite. Bueno, acá era todo con aceite se solucionaba, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿te acordás ahí en Lucas 10 que se menciona a este samaritano que levanta a la persona que estaba golpeada ahí y herida? ¿Y qué hizo? Sanó sus heridas o vendó sus heridas echándole aceite. Imagínate, te cortás un brazo y te echan aceite, una locura. Pero lo que se pensaba en esa época, ¿no? Que el poder medicinal del aceite. Ahora, ¿qué usamos en nuestro contexto? ¿Qué es lo que más usamos? ¿Cómo? Pervinós, alcohol, ibuprofeno. Vas, capaz que te hicieron una tomografía computada, como a mí, resonancia magnética, ¿y qué tengo que tomar? O sea, para mi problema, porque me dieron un problema. No, toma ibuprofeno. Pero si hace 10 años estoy tomando ibuprofeno, parece la solución para todo el ibuprofeno, ¿no? Bueno, hoy avanzó mucho más la ciencia, ¿no? Lo que tenían que aplicar esos ancianos es, si esta persona tiene alguna necesidad, alguna dolencia física, hace lo necesario. Hace lo necesario, porque el liderazgo de la iglesia está comprometido con la persona de manera integral. Pero si me dijiste que era una debilidad espiritual, ¿para qué vas a hacer algo físico? Bueno, porque muchas veces la debilidad espiritual afecta al físico. Escuchábamos el domingo pasado cómo la ansiedad puede enfermar a una persona, ¿no? Y hay cosas que se tienen que hacer, que son prácticas. Eh, y hoy tenemos un abanico de posibilidades mayor. Por ejemplo, oremos por él, pero quizá es pasarle un ibuprofeno o un vaso con agua, o llamar al médico, o pagarle una consulta médica, o algún tratamiento, algo que necesite la persona, algo que le ayude a salir de esa debilidad espiritual, ¿no? Pero el cuidado tiene que ser integral. Muchas veces nuestro estado espiritual, la mayoría de las veces nuestro estado espiritual termina afectando nuestro físico también. David, ¿se acuerdan que estuvo como un año ocultando su pecado? Ahí el pecado con Betsabé, por lo menos 9 meses, fácil, ocultándolo. Bueno, ¿qué le pasó a David en esos 9 meses? Envejeció más que en toda su vida. Me dice, ¿de dónde sacaste esto? Sí, se le puso el pelo mucho más blanco de lo que le tenía. 9 meses fueron fatales para él. Salmo 32:5 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, se deterioró este hombre. ¿Y cuál era su problema? ¿Era físico? No, era espiritual, pero su problema espiritual afectó su físico. Y así hay muchos pasajes, ¿no? Que podemos ver cómo los ojos se consumen de tristeza, el cuerpo se consume de tristeza. El salmista también dice, mi vida se va gastando de dolor, mis años de suspirar. O sea, el problema espiritual siempre afecta el físico, no siempre de la misma manera, pero si ese problema espiritual persiste, el problema físico se va a deteriorar cada vez más y más. Y después dice el versículo 15, va a dar el resultado de toda esta aplicación. Y qué lindo esto. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué es la oración de fe? Ese concepto lo hemos escuchado un montón de veces, ¿no? La oración de fe.
Es decir, algo totalmente convencido que va a ocurrir. Enfoco mi mente en esto, focalizo el objetivo con toda mi energía, solo miro esa mente, le pido al Señor de esa manera, hago una cadena de oración y Dios va a hacer una obra. No, eso no es la oración de fe. La oración de fe es muy sencillo de entender. Tiene que ver con una vida que respalda esa fe. Tiene que ver con una oración de una persona de fe. Una persona que está viviendo los principios bíblicos. No importa si no usa palabras elocuentes, palabras que te suenen poderosas, que te suenen re comunes, pero si esa vida está respaldando a esas palabras, eso es una oración de fe. Entonces, estos ancianos van a orar con fe en que el Señor va a orar. Y después dice, fíjate lo que va a pasar. Y el Señor lo levantará. Hermanos, esto es una obra de Dios. Claro, Él va a prescribir las condiciones en cómo lo va a levantar, pero esto es algo que lo desarrolla Dios. El hombre es limitado, no puede hacer mucho. Mira, los ancianos escuchan el llamado de este hermano débil. Van, oran al Señor, claman al Señor y derraman su corazón delante de Dios. El débil está presenciando esto. Después de orar, ven, bueno, vamos a, no sé, comprarle un ibuprofeno, pasarle un vaso con agua, hacer algo práctico. Y después de que hago eso, me voy a mi casa. Ya está. Ya hice lo que tenía que hacer, no lo puede salvar. El anciano no lo va a salvar. El anciano solo tiene que orar y ver si lo puede ayudar de forma práctica. Y listo. Tiene que ir confiando en el Señor. Y Dios va a usar ese acto de fe para salvar a esa persona de esa debilidad. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahí la condición tiene que ver más bien con una realidad. Le van a ser perdonados los pecados que lo llevaron a esa debilidad. Ahora, ¿qué pecados? Yo peco mañana y ya pasado mañana tengo que llamar a los ancianos porque ya estoy débil. No. Acá tiene que ver con una tendencia a dejar que el pecado controle mi vida. O sea, es pecado deliberado. El pecado deliberado, aunque yo esté en este contexto o me aparte de este contexto, si lo permito en mi corazón, eso va a traer debilitamiento en mi vida. Un pecado tras otro. No puedo soltar, no puedo ser honesto con mis pecados. Entonces eso va trayendo debilidad. Y Dios le puede salvar si Él hace lo que tiene que hacer. Entonces, tenemos que avanzar un poquito más rápido. Al menos déjenme mencionarles. No, estamos bien. Entonces vimos estas exhortaciones necesarias para una iglesia dependiente. Primero, la oración, ¿no? Intensifica tu vida de oración si tenés que pagar un alto precio por tu fe. Segundo, glorifica a Dios cuando obedeciste a Dios. O sea, no busques tu propia gloria. Si obedeciste, Dios hizo eso por vos. Dios produce el querer como el hacer. Así que alaba a Dios. Insistí en pedir ayuda cuando te hallas en debilidad espiritual. Llama a los ancianos de la iglesia. Quizá no llegaste a ese punto extremo de esa debilidad que describe Santiago, pero hay cierta debilidad. Busca las personas adecuadas para eso. No busques personas que no te pueden ayudar. Busca personas que te pueden ayudar. El liderazgo de la iglesia, ¿no? En cuarto lugar, participa activamente en tu iglesia para batallar contra el pecado. Muy importante esto. Y acá el medio de gracia es la iglesia. Primero medio de gracia la oración, la alabanza, los ancianos y ahora la iglesia misma. La Biblia de las Américas dice, por tanto. O sea, esta es la conclusión lógica de lo que dijo anteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué? Para no llegar a este estado de debilidad. ¿Quién quiere atravesar ese estado de debilidad? Donde ya no puedes ni orar. Alguien que levante la mano. No, de a uno. Nadie quiere pasar eso, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo para no llegar a ese punto? Bueno, acá Santiago va a decir, por tanto, o sea, entonces, ya que no quieren estar ahí, dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Primero, la palabra ofensas no tiene que ver con que yo te ofendí, entonces te pido perdón. La palabra ofensa ahí es pecado, es delante de Dios. Capaz no pequé contra vos directamente, pero estoy pecando en secreto, contra Dios. Entonces tengo que abrir mi corazón en eso. Otro detalle es la palabra confesaos. Ahí en Juan 1:9 aparece esta palabra, dice, si confesamos nuestros pecados, o sea, Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Ahí la palabra que utiliza es homologueo, Juan, en Juan 1:9. Pero acá la palabra que utiliza le agrega una preposición, ex homologueo. Es sacar afuera, sacar a la vista, hacer público mi pecado. O sea, ya no tiene que ver con que le confieso a Dios. El pasaje en Santiago tiene que ver con confesar mis pecados a otro creyente, a la iglesia. Esto es los unos a los otros. Así que para no llegar a este estado de debilidad, no importa cuánto te propongas, si no está esto vas a llegar tarde o temprano. Capaz no este año, no el otro año, dentro de 10, 15, 20 años, en algún momento la debilidad va a afectar tu vida. Entonces esto es lo que tiene que hacer. Y esto es un llamado a sacar a luz el pecado, ¿no? Los pecados mueren cuando son expuestos a la luz. Es un llamado a abandonar la vida pecaminosa secreta. Todo. O sea, alguien tiene que saber de mis pecados. Tengo que ser honesto, abierto, porque Dios ya lo sabe igual. Y si yo lo conservo ahí, lo único que hace no es que me deja bien parado y tengo una imagen, me va debilitando la vida espiritual. Y después va a terminar en cualquiera. Es así, hermanos, es así. Si no exponemos el pecado, tenemos que exponer el pecado. No importa cuán inmoral, vergonzoso que sea mi pecado, tengo que exponerlo para poder vencerlo. Bueno, me salió una rima ahí, sin querer. Tengo que exponerlo para poder vencerlo. Entonces, esa es la manera de batallar contra el pecado, de matarlo. Lo dejas en el anonimato y el pecado se hace el amo y el Señor. Se hace tu amo, te va a gobernar, te va a conquistar. ¿Y cuál es el contexto para exponer el pecado? La iglesia local. Ese es el medio de gracia, ¿no? Para que pueda vivir en libertad del pecado. Ahí el pronombre ese recíproco, los unos a los otros. Acá recae la acción del verbo. ¿A quién le tengo que confesar? Los unos a los otros. Todos tenemos que participar de este intercambio, ¿no? En estas dos partes, en la confesión, la rendición de cuentas. Así que la iglesia es el ámbito donde los pecados van a morir, van a perecer. Hermanos, necesitamos crecer en esta área. Muchas veces los escucho confesando el pecado y en el grupito que nos juntamos estamos predicando la verdad de vuelta. Estamos contando el pecado, ¿qué confrontó este texto mi vida? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Cómo lo voy a llevar a cabo a lo que aprendí? ¿En qué me corrige? ¿Qué me redarguye? Pero parece que siempre, no le entran las balas. O sea, nada, todo hace bien la persona. No, hermanos, ahí estás debilitando tu vida espiritual, aunque los demás te escuchen y parece que estás re bien espiritualmente. Si no confesas tus debilidades, estás debilitándote. En cambio, cuando debilitas tu imagen por confesar tus pecados, ¿sabes lo que haces? Fortaleces tu vida espiritual. Funciona a la inversa. La lógica nuestra está afectada por el pecado, por eso lo vemos mal, pero es así. Entonces, si esto no está pasando en nuestra vida, consecuencia, el mal menor, debilidad extrema. El mal mayor, directamente, incredulidad. Ya no hay fe acá. En esta persona ya no hay fe. No es que no confiesa porque está ocultando como creyente y se está debilitando. No, está viviendo conforme a lo que es. No ve la necesidad de matar el pecado en su vida porque está contento con el pecado. Así que va a seguir pecando. Se va a seguir acomodando a la situación. No solamente la confesión, sino acá la oración. Miren que este intercambio también es lindo. Dice, y orad unos por otros. Nuevamente la oración, ¿no? Traspasa todo. El que está afligido ore, el que está alegre tiene que cantar esas oraciones, el que está en debilidad tiene que llamar a otros para que oren por él. Y ahora en la iglesia tenemos que orar los unos por los otros. Pero va progresando, ¿no? Y dice, para que seáis sanados. Acá el sentido es salvados. ¿Salvados de qué? Del pecado que me va a llevar a la debilidad. De eso, la oración. Tenemos que orar mientras no estamos en esa situación. Tenemos que orar unos por otros. La rendición de cuentas sumado a la vida de oración activa son dos elementos que tienen que estar agregados necesariamente en nuestra lucha contra el pecado. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho.
Y esa palabra mucho está al principio en el texto griego, marcando un énfasis posicional. ¿Qué significa esto? Mucho, mucho provecho trae la oración eficaz del justo. Y nosotros agarramos este pasaje y nos pasa algo, vamos a orar porque la oración del justo puede mucho. No está mal, pero específicamente, ¿sabe a qué se refiere? Ese mucho tiene que ver con mucho en cuanto a nuestra lucha contra el pecado, para no caer en un estado de debilidad espiritual. O sea, no desestimemos la oración. Es un arma poderosa para luchar contra el pecado. Mostrarme a una persona que no ora y te voy a mostrar a esa misma persona cómo es derrotada en su vida secreta, en su lucha contra el pecado. La oración eficaz del justo puede mucho, pero la oración eficaz es enérgica, es activa. O sea, la oración que está activa constantemente, esa es la que te ayuda a vencer el pecado. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? Velad y orad para que no entréis en tentación. Sí, el pecado en gran medida, no es lo único, pero en gran medida se mata con la oración. Y Santiago es un claro ejemplo de esto, ¿no? Era conocido, ¿te acordás? Como el hombre, Santiago el justo, el hombre que tenía las rodillas de camello. Se le habían hecho callos en las rodillas. Y decían, ahí viene el de rodillas de camello, ¿no? Oraba todo el tiempo. Y fue trágico como murió, porque a él lo tiraron como de un primer piso. Y él mientras oraba. Y cuando lo tiran, se arrodilla a orar. Y fue su última oración. La última oración de Santiago fue orar de rodillas después de haber caído de un primer piso. Y vinieron con un palo y le pegaron en la cabeza y murió orando. Pero es un hombre, un ejemplo de oración. Sin embargo, aunque él es un ejemplo de oración, ahora vamos a ver que él apunta a otro lado para que busquemos un ejemplo de oración. Pero ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo aplicamos esto de la rendición de cuentas, la vida de oración? Bueno, primero comenzá rindiendo cuentas en los espacios de la iglesia. En segundo lugar, buscar hermanos maduros que puedan guiarte bíblicamente en tu lucha contra el pecado. Búscalo. Y te quiero decir algo, si tenés la gracia de Dios de que alguien te está mentoreando, no dejes ningún pecado sin confesar. Abrí todo tu corazón, exponelo, porque es una gracia sin igual. Alguien te puede acompañar para vencer el pecado. No desaproveches ese beneficio, expone tu corazón. Y si todavía no tenés esa gracia de alguien ya oficial que te está buscando, que te busca, busca de manera intencional, no te quedes sin rendir cuenta. Evita ser evasivo, ser distante, ser ausente, evita todo eso. Y cuando cuentes tus luchas, lo que te está pasando, no lo menosprecies al consejo, tómalo. Toma el consejo, lo que te están diciendo. No digas, bueno, sí, para mí lo que me pasa es otro, así que no me sirve el consejo. Tomalo el consejo, toma ese consejo. Y nuevamente, ora, como en el primer punto, hace una lista de oración en la que estés orando por las luchas de tus hermanos. Pedile que te compartan sobre sus luchas, cómo podés orar por ellos. Pero también entrega una lista de oración en cómo vos batallás con tus pecados y cómo orás por eso. Luchemos contra el pecado. Oremos los unos por los otros, por nuestras luchas, hermanos, específicamente. No siempre, bueno, porque está mal de salud, oremos por su salud. No, está mal de salud. Señor, que las mentiras no la desalienten a esta persona en este momento que está atravesando. Que se pueda mantener firme. Oremos por eso. Preguntémosle a la persona, ¿cómo estás experimentando a Dios en este tiempo de aflicción? Oremos por nuestras familias, hermanos. Como esposa, ora por tu esposo para que sea guardado del pecado. Pero ora por tu esposa también para que no abrace pensamientos mentirosos en su corazón. Oren por sus hijos, los padres, para que no sean atrapados por el mundo. Oren por los padres también, los hijos, para que se mantengan fieles al Señor. Oren por las personas que lideran, que enseñan. Oren por mí, hermanos. Enseño la palabra del Señor para que pueda vivir la verdad de Dios en mi propia vida y no ser descalificado, pero no por estar acá enseñándoles, sino por la gloria de Dios.
por la honra de Cristo, por el testimonio de la iglesia. Oremos, hermanos, por la santidad de la iglesia. Si nosotros queremos ser una iglesia que depende del Señor, tenemos que orar por la santidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque la santidad de la iglesia es la fuerza para hacer las misiones. No hay otro camino. Así que necesitamos batallar juntos, unos por otros, de manera urgente. Pero el último medio de gracia. Vimos la oración, la alabanza, el liderazgo de la iglesia, la confesión, que es la iglesia misma. Y en quinto lugar, abraza el modelo bíblico para las prácticas espirituales. Abraza el modelo bíblico para practicar la piedad. Limitaste a eso. ¿Querés vivir una vida piadosa? Anda a la Biblia. El pastor Julio el domingo pasado decía, oren, pero abran la Biblia. O sea, no es lo que se me ocurre a mí, sino lo que Dios dice. Orá lo que la Biblia dice, ¿no? Y ahora Santiago mira el modelo de las Escrituras para seguir. Él podría dar su propio ejemplo, les dije, un hombre de oración. Sin embargo, les muestra a Elías. Y dentro de todos los ejemplos de intercesión que les puede dar, Elías era muy bueno, pero si lo comparás con otro, capaz de decir, bueno, Elías está un poco flojo de papeles acá, ¿no? Pero fue un ejemplo de oración, pero un ejemplo de oración cercano a lo que le está dando Santiago. Alguien que nosotros podemos imitar. Así que Santiago no quiere que nadie tome excusas por poner la vara demasiado alta. Él les muestra a Elías, un ejemplo de oración de una persona que luchaba con las mismas cosas que nosotros luchamos, pero es un modelo bíblico de oración. Hermanos, acá hay algo implícito tremendo. Las Escrituras son necesarias y son suficientes para cada aspecto de nuestra vida. Santiago la está utilizando de forma puntual para apuntar a un modelo específico que él tiene en su mente que le va a servir a la congregación. Y así tenemos que ir a las Escrituras, como Santiago. Cuando hay algo que nos preocupa, tenemos que realmente ir a las Escrituras. Pero eso a veces no es la tendencia, hermanos. A veces otras voces son la tendencia. Y sabes que a veces nos justificamos porque decimos, no, pero esto yo busco y confío en el Señor. Pero sabes, te voy a decir algo. Hoy hay mucho conocimiento científico. Y a veces el conocimiento científico lo que pretende es pasar ciertos límites que no debería pasar, pero los hace. Y allá ellos que lo hagan. El problema con eso es que a veces ese conocimiento científico que pasó el límite es tomado por los creyentes como verdad. Y se olvidan de buscar en las Escrituras cómo es que tienen que vivir. Y lo que yo veo mucho en eso es, por ejemplo, en cuanto a las diferentes etapas de un niño desde su nacimiento, ¿no? Toda su crianza. ¿Cuál es? ¿A qué le prestas mayor oído? ¿Al consejo de los médicos? Y no me refiero cuando hablan algo necesariamente del físico, pero a veces se meten en cuestiones de cómo va a funcionar el hogar, de horarios, de cómo tiene que comer la persona. Y no estoy hablando de la nutrición, estoy hablando de otra cosa. Entonces, cuando ya le presto oído a eso, cuando ya las etapas, lo primero que hago es, a ver, ¿cuándo mi chico tiene que empezar a caminar? ¿Cuándo mi chico tiene que empezar a hablar? ¿Cuándo mi hijo o mi hija tiene que hacer tal cosa o superar esta etapa? No sé, dejar los pañales, dejar esto, dejar lo otro. ¿Cuándo lo tiene que hacer? Si lo primero que hago es recurrir al médico o a internet o a un montón de videos, entonces la escritura no es suficiente para mí. No importa lo que digas, no es suficiente. Tengo que agotar todos los recursos en las Escrituras. Tengo que ver los modelos bíblicos. Tengo que confiar en eso. Y claro, obviamente, la Biblia no te dice cómo ponerle una inyección a tu hijo. Eso no te estoy diciendo. Yo estoy hablando cuando ya hay cosas que ordenan tu hogar. Cuando hay cosas que ya exceden lo médico. Cuando ya eso pasa a ser una prioridad en lugar de lo espiritual, en lugar de lo piadoso. Cuando el estímulo en el cual este mundo piensa que es lo mejor para un niño, es contrario al estímulo que la Biblia le da a los niños. Ahí están matando a los niños, y eso es grave. Y la Biblia es muy enfática en no hacer tropezar. No instruyas a tus hijos fuera del modelo bíblico.
Santiago toma a la Escritura como suficiente en un aspecto muy práctico. ¿Cuál es el mejor modelo para traerle a esta gente? Moisés es un hombre de fe, de un hombre de intercesión, ¿no? O sea, Abraham, el padre de la fe, ¿qué acaso no los conoce? Santiago, sí, es re judío. Pero agarra a Elías, porque eso se aplicaba específicamente a su contexto. Y vos decís, pero Gabriel, ¿cómo hago esto? No, yo no lo sé. Búscalo, averiguá, estudiá la Escritura. Que nuestra primera reacción no sea esto. Que nuestra primera reacción cuando se presenta algo que no sabemos no sea esto. Guía. ¿Qué dice la guía? No, que nuestra primera reacción sea esto. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Porque esto debe estar en la Biblia. Acá debe estar el modelo. Acá debe estar el patrón. Y eso es lo que yo quiero seguir. Y a veces nos puede parecer algo leve seguir el modelo de este mundo, pero después tiene sus consecuencias. Pregúntale a Abraham si no. Tomó el modelo del mundo para tener un hijo, ¿no? Y no confió en el modelo que Dios le dijo, de la Escritura. No confió en la palabra de Dios. En un momento. Fue el padre de la fe, todo bien. Estamos contentos con Abraham, fue un ejemplo, pero hoy hay guerra en el Medio Oriente. ¿Y eso de dónde viene? De la descendencia de Ismael. Que tu mano va a ser contra la de todos y la de todos contra vos. Ahí tenés los problemas hasta ahora. O sea, no minimicemos los detalles. Y vos decís, no, pero fue terrible lo que hizo Abraham. Fue terrible para nosotros, pero en ese momento no era terrible. Es terrible lo que hacemos nosotros si lo comparamos con la Biblia, porque estamos desconfiando de Dios, de su suficiencia. Y la iglesia se pierde así. Se pierde porque en lugar de que haya más voces que exaltan la Escritura, hay más voces que exaltan la filosofía humana. Hay más conocimiento científico que conocimiento bíblico. Y no tengo nada en contra de la ciencia. Pero sí tengo algo en contra de esa ciencia que contradice la Escritura. La aborrezco. Porque eso le quita la gloria a Dios, que es glorioso, ¿no? Entonces no juguemos con esas cosas, ¿no? Al margen de todo eso, de este gran paréntesis, ahora nos da este modelo bíblico de oración. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente a Dios para que no lloviese y no llovió sobre la tierra. Y después dice, y otra vez oró y llovió. Y la tierra produjo su fruto. O sea, la oración de un hombre, bastante inestable en algunos momentos, pero la oración de este hombre, la oración ferviente de este hombre, tuvo la efectividad de controlar el tiempo atmosférico, la atmósfera. Llovió y eso determinó la economía de toda una nación. Y después oró de vuelta para que llueva y llovió. Y la tierra produjo su fruto. Y Santiago toma este ejemplo porque te quiere mostrar algo mayor. Hay algo más preocupante que si llueve hoy o no llueve. Nosotros, la lluvia parece que llueve ácido muriático llueve. No, si llueve no puedo salir de mi casa. No es ácido. Yo lo comprobé ya. La otra vez me empapé todo y no se me derritió la piel. Es agua nada más. Después te secás y quedás como antes de mojarte. En serio, de verdad. Entonces, eso es algo menor. Pero Santiago pone algo mayor acá. Es el pecado, es la lucha contra el pecado. Esos pecados que vos decís, esto es imposible vencerlo en mi vida. Orá a Dios por eso. Porque Elías pudo controlar el tiempo en un momento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vos podés vencer ese pecado. Ese ejemplo está puesto ahí por eso. Es para alentarnos a que hay algo más grande que el clima y que la alimentación de todo el mundo. ¿Hay algo más grande que eso? ¿Más importante que el clima? Porque este mundo habla todo del clima, la ecología, todo, y la economía. ¿Hay algo más importante que esas dos cosas? Sí, según Santiago, nuestra lucha contra el pecado. Nuestra santidad es más importante que todo. Así que oremos por eso, oremos por eso. Y eso nos va a llevar a experimentar grandes cambios en nuestra vida y en la vida de nuestra iglesia. ¿Cómo? Y esto es algo que les pido que oren. Específicamente, ya les pido que oren por algo. Oren
por su familia y oren por los hombres cercanos que tienen en su familia. Hombres específicamente, por su esposo, por sus hijos. Y oren esto. Oren para que esos hombres amen la Escritura. Oren a Dios por eso. Oren para que esos hombres teman al Señor. Y oren para que esos hombres odien el pecado, lo aborrezcan. Oren por eso. Porque todos tenemos que reactivar, todos tenemos que despertar a lo que Dios nos está diciendo como iglesia, ¿no? Pero principalmente los hombres. Porque Dios le dio un lugar pastoral al hombre, primero en su hogar y después en la iglesia. Los hombres tenemos que ser los modelos de hombres que oran al Señor, que alaban al Señor, que reconocen el liderazgo, que confiesan el pecado, que participan de la vida de la iglesia y hombres que buscan el modelo bíblico en las Escrituras, que abren la Biblia. Es bueno que la esposa tome la iniciativa para abrir la Biblia, pero eso se tiene que revertir, ¿eh? El hombre tiene que abrir la Biblia. Si es que realmente es salvo la persona, tiene que abrir la Biblia. Entonces oremos por eso. Ese es el peso de mi corazón. ¿Pueden compartir eso conmigo? ¿Podemos orar por eso? Oren por eso, hermano. Encarecidamente les pido. Pero hay algo más acá. Si nosotros queremos que haya un avivamiento, una palabra totalmente desgastada, ¿no? Un despertar espiritual hacia las cosas de Dios, un amor a Dios, tomemos los medios de gracia que acabamos de describir. Tomemos estos medios de gracia y después lo único que hagamos es sentémonos a mirar cómo Dios obra. Y eso que vamos a estar viendo no lo vamos a poder explicar nosotros. Solamente es la intervención de Dios. Dios puede hacer grandes cosas, pero la iglesia tiene que depender de Él y tiene que usar estos medios de gracia. Ahora, y con esto termino, ¿querés que todo se mantenga tal como está? No hagas nada de lo que te dije. No ores, no alabes al Señor. Seguí cantando como estás cantando. Venís bien por ese camino. En un momento vas a estar débil, pero ni siquiera vas a orar porque no estás ni obedeciendo la Escritura, ni vas a buscar a nadie. Así que va a ser uno más que se va a perder y siempre vamos a estar ahí en una vida espiritual chata, superficial, que no avanza. Años y años, conservando todas las formas, pero no avanzando en los propósitos de Dios. Así que son las dos cosas. O hacemos lo que dice Santiago, o nos mantenemos como estamos, que vamos por buen camino para ese propósito. Pero les ruego que no, les suplico que no, les suplico que atendamos las exhortaciones necesarias, urgentes, prioritarias, imperiosas de Santiago, porque son necesarias para nuestra vida como iglesia, para nuestra vida espiritual, si queremos depender de Dios. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por todas las implicaciones que trae a nuestra vida. Ayúdanos a poder tener arrepentimiento en nuestro corazón y poder obedecer y vivir estos principios, Señor. Hay mucho que se habló, mucho en cuanto a los medios de gracia, pero entendemos que no hay otro camino, Señor. Te necesitamos a ti. Necesitamos que nos ayudes a poder aplicar todos estos principios para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén.